Las noticias de la televisión y de los diarios, así como toda aquella información que encontramos en Internet, pueden cambiar nuestra percepción de ver las cosas. Es más, muchas noticias están creadas o se cuentan de una forma particular con la finalidad de decirnos en qué debemos pensar y cómo debemos pensar. ¿Quieres saber cómo consiguen este control sobre nuestra mente? Te invito a que veas este video hasta el final. Antes de empezar quiero agradecerles por el apoyo al canal, ya somos más de 10.000 seguidores, sigamos compartiendo el contenido para que llegue a más personas, de esta manera nos ayudas a crecer y mantenernos activos en nuestra página. Sin más preámbulo comencemos. Cuando los medios de comunicación surgieron, se consideró que harían llegar a la ciudadanía la realidad que les rodeaba. Actualmente se continúa pensando, sin ser conscientes de que las personas propietarias de las cadenas de radio, televisión, prensa, editoriales, etc. conforman poder, lo que se traduce en sesgo de la información según intereses y, claro está, que la sociedad así lo capte. Porque todo poder quiere controlar la información. Y si en el pasado se ha intentado hacerlo, la capacidad de toma de decisiones y cómo se ha extendido el acaparamiento, la concentración de todos los medios de comunicación, los grandes medios globales en muy pocas manos, significa que esa posibilidad de tener todo el poder de la información se aumenta. Estamos viendo una concentración de todos los medios de comunicación en muy pocas manos, lo cual genera un mensaje único, un mensaje homogéneo y lo que es aún más peligroso, lo que yo llamo, como escribí en mi libro Perdidos, un sentimiento único. Nos están dictando a través de los grandes medios de difusión de masa a quién tienes que amar, a quién tienes que odiar, quién es el bueno y quién es el malo. I consider the Trump administration a danger to the world, but I regard it as a purely temporary phenomenon that will disappear in 2020 or even sooner. Y si las personas no saben cómo funcionan los medios de comunicación, ya en la academia estamos estudiando la educomunicación, la educación en los medios, si desconocen los mecanismos, pues pueden ser muy fácilmente guiados, pueden ser muy fácilmente conducidos y de repente pues desarrollarse un estallido de violencia hacia determinada persona o hacia determinado líder y todo ello controlado por grandes medios de información que lanzan el mismo mensaje a millones de personas. Y eso es muy peligroso. But we are concerned about troubling and irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and All too common on social media. more alarming, some media outlets publish these stories simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias. Todo muy estudiado, la psique de las personas es incapaz de detenerse a pensar, sino que son conducidas. Y eso nos puede llevar a cometer grandes errores, ¿no? Y a quemar en la hoguera a personas inocentes. Y todo eso dirigido desde la concentración de los medios, desde un totalitarismo que solamente quiere más poder, tener todo el poder. Las recomendaciones de las autoridades sanitarias y no hagas caso a rumores en redes sociales. Sigue la información en los medios de comunicación acreditados y de las fuentes oficiales. Sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias y no hagas caso a rumores en redes sociales. Sigue la información en
en los medios de comunicación acreditados y de las fuentes oficiales. Pero hay algo que debemos tener siempre muy presente, y es que el poder, el arma, su arma principal, su estrategia principal es el miedo. Exacto. Un factor que va a incidir en la importancia que otorguemos a las noticias es el miedo. Aquellas noticias que despierten miedo en nosotros van a llamarnos más la atención. Ejemplos de estas noticias son aquellas que aluden a una amenaza, como un virus que se está extendiendo por todo el planeta, algo que estamos viviendo en la actualidad. Son cementerios, estas son tumbas cavadas específicamente para los muertos de COVID-19, para los muertos de COVID-19, para los muertos de COVID-19. Tengamos en cuenta que hoy en gran parte del territorio chileno a las 22 horas va a comenzar una cuarentena más estricta que la que venía ocurriendo hasta el momento en el país vecino. Esto es producto del aumento en el número de casos y lamentablemente también en el número de personas fallecidas, cementerios que se amplían, una imagen que no solo ocurre en Chile, que ha ocurrido en muchos países del mundo. Afortunadamente en la Argentina, Julián, todavía no hemos visto una imagen, un video semejante. Sí, así es, imágenes impactantes a partir de lo que ha pasado en los últimos días allí en Santiago de Chile, también en lo que se denomina el Gran Santiago, por eso entonces la medida de volver a una cuarentena muy rigurosa. Y vamos a preguntarle cómo se está instrumentando esto a alguien que tiene que llevar a cabo esta gestión. Estamos hablando de un alcalde dentro de la ciudad de Santiago. Hay distintos barrios, como pasa también en la ciudad de Buenos Aires. Allá puntualmente hay en cada uno de estos barrios un alcalde, una persona que es de alguna manera el poder ejecutivo de ese lugar. Y nosotros estamos en comunicación con Rodolfo Carter, él es alcalde del distrito de La Florida, dentro de la ciudad de Santiago. Carter, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Lucila Trujillo y Julián Guarino los saludan. ¿Qué tal, muchachos de Chile? Bueno, muchísimas gracias por este contacto. A ver, se va a implementar una medida muy rigurosa con respecto a la cuarentena en las próximas horas. ¿Por qué se toma esta definición y sobre todo cómo están viendo que puede llevarse adelante? Julián, mira, primero poner las cosas en perspectiva. La imagen que ustedes acaban de ver en Buenos Aires es una imagen falsa, una imagen falsa, una imagen falsa, una imagen falsa. No es lo que ha ocurrido en la realidad en el cementerio general de Santiago. Sabes que en Chile gobierna un presidente de derecha, pero en ese distrito donde está el cementerio es un alcalde del Partido Comunista. Y el mismo alcalde comunista acaba de mentir, es un hecho falso. Lo que se mostró en esa foto es una remodelación de una zona antigua, una remodelación de una zona antigua, una remodelación de una zona antigua del cementerio general. No es que se estén preparando tumbas. Le pregunto entonces por esas imágenes. Usted decía, se está remodelando justamente en el marco de una pandemia y en el marco de un número de víctimas fatales que aumenta. ¿Se está remodelando para ser utilizado prontamente? No necesariamente. Según lo que explicó el alcalde del Partido Comunista de la zona de Recoleta, él planteaba que esto era parte normal del trabajo del cementerio. Siempre es el miedo, y esto va a ocurrir, ha ocurrido desde siempre. El miedo te lo transmiten en los grandes medios y en los pequeños, porque obviamente en las redes también están ellos, ¿no? En las redes sociales. Cuando las personas sean capaces, y cada vez son más capaces, muchos, de darse cuenta que detrás del miedo, detrás de las imágenes de la caverna de Platón, realmente no hay ningún monstruo, simplemente hay unos titereteros moviendo los títeres del miedo, pues será un gran paso para las sociedades, será un gran paso para la libertad. Es cierto que no todo el mundo quiere ser libre. Es verdad que es muchísimo más cómodo que venga un señor que te diga quién tienes que votar y lo que tienes que hacer. Pero lo importante es el sustrato que está quedando. Lo importante es que cada vez son más los que se dan cuenta que el miedo va contra ellos mismos. Que el miedo hace que vengan otros y te roben tu dinero, te roben tu casa, ocurran crisis en países, en tu país, te quedes sin nada. Con lo cual el miedo no sirve. El miedo es un fantasma que hay que destruir. Y los medios de comunicación globales, los grandes propietarios de Bilderberg, lo que utilizan es el miedo. Una vez que te das cuenta, es tan fácil como hacer así y que se fume.